Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Dice la palabra de Dios así: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Robert, asómate por el si hay alguien atrás, por favor. Vamos a orar. Señor, nuestro buen Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, a ti nos dirigimos hoy como parte de tu iglesia universal, como la representación local del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Venimos con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús, totalmente convencidos, Señor, que te debemos todo a ti. Gracias, mi buen Dios, por bendecirnos con tu revelación, con haberte mostrado a nosotros. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñarás una vez más y nos recordarás quiénes somos realmente nosotros a la luz de tu palabra. También quiero agradecerte por Cristo, porque nos salvó, porque se entregó por nosotros. Por eso oramos en su nombre, porque tú le diste toda autoridad a Él. Pero quiero rogarte que tu Espíritu Santo nos ayude a aprender hoy, a ser edificados, a inclinarnos, a adorarte a ti, a bendecir tu nombre, a honrarte. Te ruego que nuestras mentes, nuestras conciencias, nuestro cuerpo esté cautivo a ti en medio de la adoración, Señor, en medio de las alabanzas a ti. Queremos ver todo nuestro ser involucrado en reconocer que tú eres Dios. Y de antemano te pedimos perdón porque nos distraemos muchísimo, porque no tenemos en mente lo correcto, porque pensamos en cosas que te deshonran. Perdónanos porque realmente estamos descalificados para entrar delante de tu presencia, pero gracias por Cristo, que nos dio entrada a ti. Él sigue intercediendo por nosotros, por lo cual oro, Cristo intercede por nosotros, por lo cual oro, Espíritu Santo intercede por nosotros hoy delante del Padre, para que todas nuestras oraciones, alabanzas y aún el hecho mismo de escuchar y ser edificados sean de olor fragante para ti, mi buen Dios. Te ruego que traigas salvación a
aquellos que no creen en ti. Rogamos también que puedas dar refrigerio a tu iglesia a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que levantes de los muertos, levanta de la tumba a aquellos que no han creído en ti. Por favor, te lo rogamos. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro culto de adoración. Los que nos visitan, bienvenidos. Nos agrada tenerle acá. Y en especial me agrada a mí personalmente tener a mis hermanos y tener este tiempo de comunión en el nombre de Cristo hoy, celebrando que Cristo resucitó de los muertos. Bueno, vamos a seguir con nuestras clases dominicales acerca de la confesión de fe. Hace algunos meses dejamos presidirnos por los autores de la confesión de fe a través de las Escrituras para profundizar acerca de unos temas que son sumamente importantes para nuestra fe y para nuestra vida ahora. Y vamos por el capítulo ¿cuál? 6. ¿Todos tienen su confesión de fe? ¿Vinieron armados? Ok. Capítulo 6. ¿Cómo se llama? Perfecto. De la caída del hombre, del pecado y su castigo. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Quién lo recuerda? Iglesita. Bueno, en un principio el Señor Dios creó al hombre, ¿verdad? Bueno, y tenía comunión con Él, pero una vez la entrada del pecado por su desobediencia, se quebrantó, se rompió esa comunión y fueron sacados, vamos a decir así, del reino de Dios. Ok. ¿Cómo se llamaba el reino, a lo que tú llamas reino de Dios en ese tiempo? Ok. Por culpa de nuestros primeros padres, ¿verdad? Que fueron Adán y Eva, toda la humanidad cayó en pecado y el pecado trajo a su vez la muerte. Fueron destituidos, ¿verdad? Del Edén. Eso trajo por consecuencia que toda la humanidad también heredáramos ese pecado y fuéramos considerados toda la humanidad pecadora. Ok, un resumen bien chévere que nos hizo Egle. Otro que me haga ese resumen así. Se atreven, ¿verdad? Ok, con respecto a la caída, al pecado, a esa desobediencia que cometió Eva, Adán, en el Edén. Ellos fueron culpables de su pecado, pero solamente ellos llevaron la culpa de ese pecado. No. ¿Por qué? ¿Quién más es culpable de ese pecado? Todos los demás. Una de las cosas en las cuales quisiera hacer énfasis es que aunque nosotros heredamos la naturaleza corrupta, producto de ese pecado original, y la heredamos, esa corrupción, como hemos visto, Dios soberanamente y a fin o en virtud de que Adán era el representante de toda la humanidad, imputó también la culpa a nosotros. Es por eso que nosotros somos culpables en Adán, porque Dios nos imputa
esa culpa. No solamente estamos corrompidos o corruptos, sino que también somos culpables. No solamente hacemos mal como hicieron ellos, sino que llevamos las consecuencias de su pecado. Y eso lo hemos visto en los otros párrafos. No solamente ellos van a ser muertos, o no solamente ellos debían ser condenados. Esa misma culpa por la cual ellos debían ser condenados nos alcanza a nosotros. Dios soberanamente, por cuanto Adán era nuestra cabeza representativa, nuestra cabeza federal, nos imputa eso a nosotros. Y alguno podrá decir, bueno, pero eso es injusto. ¿Por qué Dios hace eso? Él es soberano y lo hizo así. Además que por ser los primeros eran nuestros representantes y todo lo que ellos hicieran iba a afectar a su prole, a su descendencia. Pero otro argumento sencillo pero contundente es el hecho de que si Adán no era nuestro representante y nuestra cabeza federal y su culpa no se imputa a nosotros, tampoco la de otro representante, la de otra cabeza federal podría imputarse a nosotros. De manera que, ¿qué hace Cristo con su justicia a favor de su pueblo? ¿Qué hace? Le imputa sus buenas obras, porque el pueblo de Dios no tenía nada bueno en sí mismo. Debía ser como Dios, cumplir la ley perfectamente, no solamente no transgredirla de una manera negativa, sino que positivamente debía obedecer el pueblo de Dios, pero no lo hizo. ¿Qué es lo que hace Dios? En virtud de lo que Cristo ya hizo, esas buenas obras se la imputa, es un término forense, legal, a su pueblo. De la misma manera que la culpa fue imputada al hombre cuando Adán cayó. Entonces, podemos ver aquella doctrina de la doble imputación. ¿Qué quiere decir la doctrina de la doble imputación? Que por culpa de uno murió todo. Se acalló la muerte de Adán. Ajá. Por la obediencia de uno, todos tuvieron vida. Claro. Pero a ciencia cierta la imputación es, la doble imputación, es que todo nuestro pecado es imputado a Cristo. ¿Y qué nos imputan a nosotros? La bondad, las buenas obras de Cristo. Para que nuestra salvación sea un acto legal, real, tuvo que haber sucedido eso, y fue lo que pasó. El que no conoció pecado, se hizo pecado. Y los que no conocieron bondad alguna, ni justicia, se hicieron bondad y justicia en Cristo. Entonces, por eso hablamos que Dios le imputa o nos imputa la culpa de Adán, porque también somos su descendencia. También estamos corrompidos junto con ellos. Después de Adán y Eva pecan, estamos corrompidos. ¿Pero qué se afectó por el pecado de nuestro ser? ¿Será que hay alguna parte de nuestro ser que es buena? Tan solo un espacio de nosotros es bueno en sí mismo. ¿Podemos apelar a nuestra propia bondad? Entonces, si eso es no, ¿qué fue afectado de nosotros? En detalle. Nuestros corazones, ¿qué más? Mente, voluntad, ¿por aquí? Emociones, nuestros deseos. ¿Cómo? Exactamente, nuestro lenguaje es producto de lo que nosotros entendemos. Entonces, todo nuestro ser completamente está totalmente corrompido en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Párrafo número 2 de la confesión de fe. Hemos visto muchísimo hemos visto claramente, no solamente por este párrafo, estas 3 semanas que tenemos viendo este capítulo, sino que anteriormente, hablando de la caída, hemos hablado de lo que pasó con Adán y Eva. Ellos fueron tentados, estaban en el Edén, fueron destituidos,
murieron espiritualmente, la relación con Dios se cortó. Ellos dejaron de cumplir su propósito original, la imagen de Dios fue distorsionada en ellos, de modo que la humanidad ahora no desea, no se alegra, no se deleita en comunicar la gloria de Dios. ¿Recuerdan? Nuestro propósito original era comunicar la gloria de Dios y deleitarnos en ello. Y comunicar la gloria de Dios implica gobernar, sojuzgar sobre la creación y hacerlo para Dios, porque eso implica que nosotros tengamos la imagen de Dios. Pero ahora no es así. Aunque aún gobernamos y sojuzgamos de alguna manera, la imagen de Dios está eliminada en nosotros completamente. ¿Por qué no? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Está rota nuestra relación con Él a causa del pecado, pero seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. Ok, hermana Cindy, ¿tiene algo que decir con respecto a eso? ¿Está de acuerdo? No. Sí, exactamente. Aunque nosotros caímos de la condición santa y pura en Adán, todavía somos portadores de la imagen de Dios, pero ahora está distorsionada. No comunicamos realmente o completamente en toda su plenitud lo que Dios es. Por eso decíamos que es necesario que nosotros nazcamos de nuevo, que seamos regenerados, y Dios vuelve a darnos su imagen y nosotros ahora vamos progresando en nuestra santificación progresiva a la imagen de Cristo para comunicar la gloria de Dios. Eso lo hemos aprendido, sumamente importante. Ahora vamos a hablar un poco más de nosotros, o cómo nos afectó. Vamos a seguir hablando de cómo nos afectó el pecado a nosotros en Adán y Eva. Sigue adelante. Ok, tenemos el párrafo número 4. ¿Lo tienen allí? Párrafo número 4. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? De esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien, y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Perfecto. Hay dos cosas, de una manera general, separadas por los subíndices que nos enseña este párrafo. En primer lugar, habla de una corrupción original. Una corrupción original. Y que por esa corrupción todos estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados ¿a qué? Perfecto. ¿Cuál es esa corrupción original de la que se habla allí? ¿Cuál fue la corrupción original? ¿Lo hemos visto? Hermana Nancy. Sí, hablamos más, cuando hablamos de esa corrupción, hablamos de la consecuencia de ese pecado que abarcó el corazón de ellos y se hicieron corruptos. Perfecto, en Adán y Eva. Pero esa corrupción original, dice la confesión de fe, por ella estamos nosotros también completamente indispuestos. Fíjense que lo que hace es marcar una brecha totalmente importante y determinante entre el bien como Dios lo concibe y el hombre. Repito, lo que hace en nuestro primer punto allí, la confesión, es marcar la brecha, que es determinante. Hay una brecha entre el hombre y el bien como Dios lo concibe. De manera que el hombre no puede tener ninguna relación con el bien como Dios lo concibe. Y una muestra de ese bien es el carácter de Dios, del cual cayeron Adán y Eva. ¿Sí?
En niveles prácticos, esto es lo que significa que estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que significa que nosotros, como dice Romanos 3, del 9 en adelante, no hay quien busque a Dios. ¿Cuál es la mayor expresión de bondad en el universo? Dios. Entonces, fíjense lo separado que está el hombre de Dios, del bien mayor. Estamos completamente indispuestos, estamos completamente incapacitados y opuestos a todo bien e inclinados a todo mal. Usa varias expresiones para decir, no, mire, es que de ninguna manera el hombre sin Cristo busca el verdadero bien. Tenla ahí, anótala, porque yo creo que la voy a responder en el camino. Perfecto. Entonces, dice la confesión, completamente indispuesto. ¿Qué es indispuesto? ¿Cuándo una persona está indispuesta? Cuando no tiene disposición. ¿Qué es disposición? Un deseo de hacer algo. Javier, cuando no quiere hacer algo, indispuesto, no hay un deseo. Es decir, de una manera positiva, somos reacios a hacer el bien. Somos reacios a hacer el bien. No deseo hacer el bien, no quiero hacer el bien, estoy indispuesto para eso. No me da la gana. La confesión enseña hasta ahora, y lo vamos a ver en los pasajes también, que el hombre está completamente indispuesto. No hay nada de su ser que no sea reacio a buscar el bien. Al contrario, ¿a qué sí está dispuesto el hombre? A buscar el mal. A hacer el mal. Fíjese, no quiere, indispuesto, reacios, de una manera positiva, hacia el bien. ¿Qué es incapacitado? Alguien que levante la mano. ¿Qué es incapacitado? No tiene capacidad. No levantes tu mano. Ajá, Javier. Algo externo me ha invalidado para hacer algo. Algo interno me ha invalidado. Ok, te invalida es decir que no te valida. Ok, alguien que sea un poco más explícito. Angélica. No hay en ti la capacidad para realizar. Sí, estamos usando la misma palabra. Fidel. Capacidades son como facultades que tiene la persona, pues una condición intrínseca que le permite hacer o no hacer algo. Por ejemplo, tengo la capacidad de levantar pesas porque tengo la fuerza y la musculatura y el peso. Ajá. Entonces, si no lo hago porque no tengo la fuerza. Pues. O sea, tú me estás diciendo entonces que el hombre, si está incapacitado, es que no tiene lo necesario para buscar el bien. No tiene lo necesario, no lo tiene, porque lo necesario lo va a dar precisamente Dios para que él pueda hacerlo. Ok. Esa es la palabra gracia o carisma. Dios da las capacidades. Yo recuerdo a Jeremías, que decía Jeremías, de que él era un muchachito y no podía hablar. Pues yo te capacitaré, decía él. Ok. Entonces la facultad, la condición, el conocimiento. Perfecto. O sea que una persona incapacitada es que no tiene lo necesario para hacer algo. Pero cuando le hacen la pregunta, que si no tiene lo necesario, él se echó para atrás, ¿no? Así como que, oye, Que como le tembló el pulso. pero sí, no tenemos lo necesario para Ok, mi hermana, sí, bueno, mamá de Sil. Capacidad es sinónimo de aptitud. Está apto. Está descalificado. Física, mental. No puede. Ajá, madre. Impedimento. Es decir, como dice la hermana, no tiene la física, pero también está para no. Sí. Algo que le evita actuar. No puede. No puede. Voy a usar uno de los ejemplos de Fidel. Ok, yo voy a hacer pesa, pero voy a hacer pesa con 200 kilos. Si yo no tengo la fuerza necesaria, no voy a poder levantar eso. O sea, no puedo. Como de hecho, no puedo.
Cierto, no tengo la capacidad, no tengo lo necesario para levantar una pesa de 200 kilogramos. De la misma manera, la Biblia enseña que el hombre no tiene la fuerza, el potencial, la capacidad, lo necesario para poder hacer el bien. Por lo cual estamos completamente indispuestos, incapacitados a todo bien y opuestos a todo bien. Si se fijan que el hombre caído, corrupto, no puede de ninguna manera por sus propios medios llegar a Dios. Es como si hubiese una pared muy grande, la cual tú no puedes escalar para llegar al otro lado. No puedes hacerlo. No puedes de ninguna manera. Está incapacitado para buscar a Dios. Continúa diciendo la confesión, y opuestos a todo bien. No solamente que no puede, sino que en vez de ir caminando hacia allá, él va caminando en sentido contrario a todo bien. ¿Y cuál es la expresión absoluta del bien? Dios. La expresión absoluta del bien. Dios. Ah, creía que iba por el contraste, no, me están en... Ok, te vi, Fidel, también un momento. Entonces, ¿qué tenemos? Que el hombre está indispuesto, no quiere, está reacio a hacer el bien. ¿Qué más tenemos? Que el hombre está incapacitado, no puede, no tiene lo necesario, no tiene la capacidad para hacer o buscar el bien. Y también está opuesto, no solamente que va caminando y nunca va a llegar porque no puede, no, va en contra de buscar el bien. Está opuesto. Y está también enteramente inclinado a todo mal. Ok, ¿qué es ser inclinado a todo mal? Elías. Inclinado a todo mal que es la caída natural que se tiene por la inclinación, para utilizar la palabra, es la dirección natural que se tiene por fuerza, por ley sobrenatural. Ok. O sea, es una condición natural, es lo que se hace más fácil, es lo que Perfecto, te entiendo. Lo que estamos diciendo entonces, todos acá hemos subido por las escaleras, ¿verdad? Ahora imagínense que esas escaleras no tuviesen baranda, o ¿cómo se diría? Agarradero, posamanos. Pasamanos, porque yo también las poso ahí, ¿viste? Bueno, pasamanos. Y no hay escalera, sino que hay una lámina completa. Y está inclinada, tipo tobogán. No hay escalones. Entonces, si usted pone una pelota aquí arriba, ¿y hacia dónde va a ir la pelota? Hacia abajo, siempre. Usted se sienta en esa inclinación y va a ir siempre ¿hacia dónde? Usted pone una meta y va a ir hacia abajo. Entonces, imagínense que abajo está el mal y que nosotros estamos en una inclinación, en un ángulo como ese. Lo que está diciendo entonces los autores de la confesión de fe es que todos están inclinados enteramente, completamente, sin ninguna posibilidad de ir en sentido contrario a ese ángulo, a todo mal. Y siempre su fin, siempre su conclusión, su resultado va a ser caer hacia el mal. No solamente que está indispuesto, no quiere. No solamente que no quiere, sino que no puede. No solamente que está opuesto. Sus deseos van en contra de hacer el bien y de buscar a Dios. No hay hombre en el mundo que no haya sido regenerado que quiera buscar voluntariamente a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Porque va en contra de Dios. Es hostil, enemigo de Dios. Y en vez de buscar a Dios, el opuesto se une con el enteramente inclinado. Está inclinado hacia el mal. No está inclinado hacia el bien. Vamos a buscar los pasajes. Mateo capítulo 7. Alguien que lo busque. Mateo capítulo 12. Están hablando de lo mismo, pero igual vamos a leerlo. Lucas 6. Y otro que busque el libro de Juan y que lo tenga para buscar estos versículos. Todos, del capítulo 3 y del capítulo 6. Mi hermano, ¿tienes? Mateo capítulo 7, 17, 18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos,
y el árbol malo da frutos buenos. Perfecto. Está hablando de la ilustración común, famosa del árbol y de los frutos. Como de ninguna manera, bueno, yo creo que antes era más claro, porque ahora la gente se ha puesto a inventar y hace un poco de cosas extrañas con las matas, injertan cosas raras, ¿no? Pero básicamente el contexto lineal básico es que si una mata de limón no puede dar una guanábana, ¿cierto? Una mata de manzana no puede dar limones. Entonces, lo que está apelando los autores de la Confesión de Fe para fundamentar en la Biblia estas afirmaciones es que por causa de la naturaleza misma y propia del hombre no puede dar buenos frutos. Siempre el árbol va a dar los frutos de su propia naturaleza. No puede dar otros frutos. Esa es la idea que quiere comunicar. ¿Por qué el hombre entonces está totalmente indispuesto, incapacitado, opuesto al bien e enteramente inclinados al mal? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. De modo que siempre va a producir lo que su naturaleza le dicta. Ese es el punto de lo de la confesión. ¿Qué dice el 12:33-35? El árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Gracias. Perfectamente. ¿Qué es lo que hace Cristo acá? Aplicarlo. De la misma manera como un árbol no puede hacer, el árbol malo no puede dar frutos buenos, el hombre siendo malo no puede dar frutos buenos. Y se lo aplica directamente a qué tipo de personas. En el contexto, a los fariseos, generación de víboras. ¿Cómo ustedes pretenden hacer lo bueno si su corazón es malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, lo que está en ti es lo que tú vas a comunicar y vas a hacer y vas a buscar. Y como en su naturaleza caída no está a buscar a Dios, sencillamente no buscan a Dios. Las personas que están caídas, muertas en sus delitos y pecados, no pueden, están incapacitados por causa de su naturaleza. Como aprendimos las semanas anteriores, nuestra naturaleza fue, ¿cómo fue? Rompida, afectada por el pecado. Ya estamos en otra condición, destituidos de la gloria de Dios. Se separó el hombre de Dios, su relación fue rota. Lucas 6:43-45 presenta la idea. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo mismo lo ven en diferentes evangelios. La misma idea. Usted no pretenda llenar un vaso con petróleo y al vertirlo en otro vaso, no pretenda conseguir agua. No pretenda conseguir otro líquido. Lo que va a recibir entonces es petróleo. Y una vez a toda la humanidad, Adán y Eva fueron llenos de petróleo, de pecado. Y ahora no podemos pretender que de una fuente de petróleo salga agua. Solamente puede salir el pecado de las personas que están incapacitadas, de los que están corruptos, de los impíos. ¿Qué dice Juan 3:5? Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que quien naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 3 y 5.
Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, quizás algunos que escuchan esto por primera vez se estarán preguntando, perfecto, está bien, somos una cuerda de malos, pero ¿qué lo hace a ustedes diferente al resto de las personas? Ok, sí, los que no son cristianos están muertos, incapacitados, indispuestos, buscando siempre el mal y no el bien, no buscamos a Dios, pero porque ustedes pueden y nosotros no, si nosotros estamos en igualdad de condiciones, somos humanos también. Cristo nos da la respuesta allí. ¿Por qué al cristiano sí se le puede atribuir que está inclinado al bien también? ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Fíjense que la ilustración que Cristo usa es una ilustración de nacimiento. Y cuando alguien nace es algo totalmente nuevo. Es algo que se ha hecho de nuevo, en ese caso, el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es necesario para que yo busque a Dios y entre en el reino de los cielos? Nacer de nuevo. En otras palabras, que lo que yo era, ya no lo soy y soy otra criatura. Nazco de lo alto, nazco de nuevo con otras inclinaciones, con otros afectos. A eso es lo que se refiere Cristo y es lo que hace lo de la confesión de fe. Naces de nuevo. Vamos a leer Juan y les doy las preguntas. Juan 6, 37, 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ok, va por el 39, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué es lo común de esos dos versículos? Vuelvan a leer, hermano. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ok. El que a mí viene, no le echo fuera. Perfecto. Lee el otro. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué es lo que está común en esos dos versículos? Lo que el Padre dio. Lo que el Padre dio. Perfecto. Entonces hay una... Dios se involucra en ese acto para llevar a las personas a Cristo. Vean que lo común es que el Padre les dio los discípulos que Cristo tenía, se los dio el Padre. Escuchen el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ok, no se perdió. 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede ir a Dios, a Cristo, si el Padre no lo lleva a Él. 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Perfecto. Él apela a un profeta relacionado con el nuevo pacto, esa profecía que dice que todos serán enseñados por Dios. Ok. ¿Y cómo lo aplica Él? Entonces lo aplica para las personas que vienen a Cristo porque Dios los llevó a Cristo. Podríamos usar en términos que Dios los enseñó a ir a Cristo, pero fue Dios. ¿Qué dice el próximo, mi hermano? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otra vez, 6.5. ¿Es ese? Ok, ese es el 65. Queda claro que si alguna persona puede ir a Cristo es porque Dios lo llevó al Padre. No solamente que lo permite, anda. Porque si Dios permitiese a una persona, aprovechando la palabra de nuestro hermano José, si Dios permitiese una persona muerta en sus delitos y pecados, indispuesta, incapacitada, opuesta al mal, enteramente inclinado al mal, opuesta al bien, si Dios le diese el permiso para avanzar, ¿hacia dónde fuese? Porque está inclinado al mal. Entonces notamos que no es un mero permiso, porque si le da un permiso mero, solamente las personas van a ir en sentido contrario, separados de Dios.
Por eso es que el énfasis de Juan 6, ¿cuál es? Que el Padre se los da a Cristo. Ellos no vienen voluntariamente en el sentido, en el buen sentido de la palabra místico o soteriológico, sino que Dios los lleva a Cristo. Porque no pueden. La pregunta sería entonces, ¿cómo yo siendo malo puedo ir al reino de los cielos si todos están muertos en sus delitos y pecados? Perfecto, tienes que nacer de nuevo, le dice Cristo. Tienes que tener otra naturaleza, tienes que ser diferente. En la condición en la que estás no puedes. En segundo lugar, podríamos preguntar, ok, ¿cómo nazco de nuevo? ¿Cómo yo puedo ir y buscar eso? Dios le dice, bueno, el Padre, el apóstol Juan dice, el Padre tiene que llevarte a Cristo. Porque lo que se quiere exaltar es que de ninguna manera, de ningún modo, no hay opción en el universo de que una persona muerta en sus delitos y pecados busque voluntariamente a Dios. ¿Y qué es lo que están haciendo la confesión de fe? Es, bueno, cuando lo busquen es porque nacen de nuevo. Y en segundo lugar, cuando lo busquen es porque Dios mismo lo lleva a Cristo. ¿Sí nos comunicamos? ¿Sí o no? Perfecto, ese es el argumento de ellos hasta ahora. Romanos 3, 10 al 12 lo leímos, lo leo de nuevo. Fíjense ahora por qué Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículos del 9 en adelante se expresa de la siguiente manera. Ya tenemos una idea, vuelvo a leer. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a gentiles y a judíos que todos están bajo pecado. Ni aquellos que pretendían, como los fariseos de los judíos, estar bien con Dios, estaban bien con Dios. Estaban muertos en sus delitos y pecados, y es lo que dice. Y también los gentiles, todos están bajo pecados. Como está escrito, versículo 10, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, Salmo 53. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿A quién se refiere Pablo con esta descripción? ¿A quién? Levante la mano. Javier. Tanto judíos como gentiles. Tanto los que se jactaban que estaban en buenas con Dios como los que nunca escucharon del Dios de los judíos. Entonces, él dice que todos están. Fíjense que lo que comunica aquí, las expresiones son, su boca está llena de maldición. No solamente se trata de una incapacidad, sino que es voluntariamente que no quieren agradar a Dios. No les da la gana, se deleitan en lo que hacen. De ninguna manera buscan a Dios, no le temen. No le temen de ninguna manera. Busquemos Romanos 8:7, por favor. Y otro que busque 1 Corintios 2:14. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Léalo más duro, por favor, y preste atención a ese versículo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Si nos fijamos, los designios de la carne no están a favor de ¿qué? De Dios, de su ley. Están en contra. Pero no solamente es que no quiero, es que no pueden. No pueden. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Perfecto. Ahora nos incluye otras cosas que debemos considerar con respecto a los designios de la carne, la naturaleza del hombre. Y podemos ver que entonces hay dos naturalezas, una naturaleza caída y una naturaleza
pecaminosa y una naturaleza espiritual viva, buena. Es lo que nos incluye allí. Combate entonces esas dos cosas. Y lo que debemos entonces, para seguir respondiendo preguntas puntuales en nuestra mente con respecto a este tema, y debido a las naturalezas, es que el punto está en eso mismo, en las naturalezas. Por eso es que Dios dice que hay que nacer de nuevo, para que se le dé otra naturaleza, para que tengan otros afectos. Por eso 2 de Corintios nos habla de que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y sigue describiendo, ¿qué es nueva criatura? Bueno, que todas las cosas viejas pasaron, refiriéndose al pecado, sus inclinaciones, sus deseos y todo lo malo que tú hayas hecho, ahora son hechas nuevas en Cristo. ¿Qué se necesita entonces? Ser una nueva criatura para no ir al infierno, para no sufrir las consecuencias del pecado en la eternidad. En la eternidad. Entonces, tenemos todo este concepto que es muy importante, que yo creo que es necesario que nosotros lo sepamos, lo aplicamos en algunas cosas la semana pasada y debemos seguir recordando esas aplicaciones, pero antes de eso, debo darle la palabra a mi hermano Carlos y a Rafael. Tiene una pregunta, viendo las dos posiciones que nos están presentando, hermano. Ok, los impíos, o los que no han creído en el Señor, tienen inclinaciones hacia el mal. Sí, Señor. Por la condición de los pecados. Y los que han sido regenerados, entonces ya no tienen esa inclinación hacia el mal, ya no pecan. Es una pregunta que debería dar por una. Ok. Párrafo número 5. Ok. Perfecto. Hermano Rafael. Bueno, justamente quería era aclarar algo, por lo menos, creo que es conveniente que podamos tener algo bien claro con referente a la incapacidad que el hombre tiene. Cuando hablamos, todos los textos que hemos leído, se habla de un poder, por lo menos. El árbol bueno no puede dar frutos. Sí, Señor. Todo eso. Y ciertamente es un lenguaje que maneja la Escritura y nosotros debemos apegarnos a ese lenguaje. El hombre no puede. Pero ¿dónde radica la incapacidad? La incapacidad del hombre radica en la voluntad, ¿verdad? Una de las partes que ha sido afectada es la voluntad. Entonces, el hombre no puede venir a Cristo es porque no quiere venir a Cristo. Ahí es donde radica. No es que, por lo menos, el hombre no puede porque no quiere, sino que el hecho de que no pueda es porque él no quiere. Porque el árbol fruto no da, porque un hombre no da buenos frutos, es porque no quiere. Por eso es que dice, creo que la Escritura dice, inclinados a todo mal. Es porque la voluntad no es simplemente que es una incapacidad que está pasiva y dice, bueno, no puedo porque estoy incapacitado, no, sino que está en contra también, va en contra de Dios. Opuesto, no como digo. Opuestos a todo bien. Ah, entonces, sí. La incapacidad, aunque debemos respetar el no poder, siempre debemos entender que el hombre no puede, pero sabiendo que el hecho de que él no pueda es porque él no quiere, porque podríamos decir, bueno, él no puede porque ninguno puede venir a Cristo. Se podría ver como muchas veces algo externo, esperando un fruto externo. Bueno, el fruto no puede dar, el árbol no puede dar buenos frutos porque no puede. Pero entonces, si ahondamos más, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede estar aquí? Porque muchas veces muchas personas pueden estar en la iglesia y podemos entender, bueno, nosotros pensamos que no puede, pero están aquí. Están en la iglesia, están con nosotros. Pero lo que realmente determina la incapacidad es que el hombre no quiere. El hombre siempre está opuesto que rechaza a Dios, inclinado al mal. Y en base a eso, por eso es que no puede. Por lo menos el texto que leyó Luis Armando dice, los designios de la carne son enemistad, o sea, los deseos de la carne son enemistad, siempre están opuestos a Dios. Así y por lo tanto, ellos no pueden sujetarse a la ley porque en su naturaleza, en lo que es en sí mismo, hay una incapacidad de no querer. No sé si me di a entender. Sí, yo creo que yo fui que no voy a entender. Un dos. Sí, lo que el hermano dice es que ellos no pueden porque no quieren. Sí, eso es lo que yo quería hacer énfasis, que es voluntario, ellos no van en sentido contrario, desean. Cuando leía Romanos 3 decía eso, que desean el mal, por eso decía que así Dios le permitiera, le abriera la brecha en la pared aquella que yo hice como ilustración, que ellos pasaran por allí. No quieren. Y creo que es claro la confesión, sin que yo lo hubiese explicado, que no están neutros. 1, 2.
Con respecto a lo de Romanos quiere hacer énfasis no solamente en la decisión del hombre de no buscar a Dios, sino que Pablo está apelando a su naturaleza corrupta para decir que aunque ellos quisieran, no pueden. O sea, no es solamente la idea de que como no quieren, no pueden. Porque es que ellos no quieren, no pueden querer. ¿Ves? O sea, no vienen, ellos quieren lo malo. Es lo que estamos todos claros aquí. Y debemos el impío está queriendo y deseando el mal. ¿Y qué es desear el mal? Rechazar a Dios. Perfecto. Entonces, por cuanto él no quiere y no puede buscar a Dios, rechaza a Dios. Y podemos usarlo en sentido contrario también, como lo expresa mi hermano Rafael, que las personas van a ser condenadas por cuanto no han creído en Cristo. ¿Por qué? Porque le rechazaron. La responsabilidad, no estamos hablando de responsabilidad, pero para aclarar más, en virtud de lo que dice nuestro hermano Rafael, la responsabilidad no se está cuestionando aquí, no se está diciendo, no es mi tema a tratar, pero para tocarlo debo decir que la responsabilidad de estar así incapacitados o puestos todavía y enteramente inclinados a todo mal es nuestra. ¿Por qué? Porque no queremos. No es algo que nos apoyan. No. Nosotros voluntariamente, feliz y contentos, vamos corriendo en contra de Dios y le rechazamos. Y eso es lo que mi hermano quiere exaltar. Ok, Amílcar, y continuamos. Eso puede ser más grave de lo que pensamos. Si tomamos la analogía de una persona que está ciega. Ok. Pese a que quisiera ver, no puede hacerlo, no lo desea. ¿Qué pasa? Aún el ciego reconoce que es posible ver y se entera que es posible ver porque esas personas se lo dicen. Porque ellos no saben qué es. Aunado a todo eso está la ignorancia de saber su propia condición. Un muerto no podría elegir vivir porque la muerte es incapacitado. Entonces el hombre no solo está en desconocimiento, sino que está incapacitado, sino que no quiere. O sea, es todo en esencia. No es que yo no busco a Dios porque no quiero. Es que no quiero y no puedo. Es que estoy muerto y no puedo. La naturaleza da eso, lo que es, por eso es que hablamos de un árbol. Perfecto. Y sí, exactamente. ¿Qué sucede? Debemos tener cuidado cuando interpretamos las diferentes analogías que se usan. Ciegos, muertos, esclavos. Si recuerdan otra, esa también. Todas esas analogías hay que interpretarlas en su contexto. Porque cuando dice que están ciegos, es que no pueden ver a Dios. Pero no pueden ver a Dios por una razón. No es solamente que pobrecitos nacieron ciegos. No, es como si ellos mismos se hubiesen sacado los ojos al nacer para no ver, voluntariamente, despreciando a Dios. A eso es lo que nos referimos. Entonces hay una responsabilidad completa en el hombre. ¿Por qué? Porque rechazan. De hecho, eso es lo que dice. De esa misma inclinación, de esa misma naturaleza es que proceden así todas las transgresiones. ¿Qué dice Mateo 15, 18 al 20? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los malos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí? Ay, mira, ese no se lava las manos para comer. Ay, es un inmundo. Cristo viene y les explica. Mire, cuerda de legalista. Te voy a decir la verdad. Lo que contamina al hombre es lo que está dentro. Tú mismo, porque las corrupciones salen de tu corazón. Y si hay un asesino aquí, no es por una influencia externa, es porque su corazón quiso asesinar. Si hay un adúltero aquí, no es porque hubo una influencia externa, es porque su corazón quiso adulterar. Si hay aquí un inmundo, un fornicario, no es porque hubo una influencia de afuera, es porque su corazón quiso hacerlo. Y eso es lo que contamina al hombre. Cristo una y otra vez apela a la naturaleza de sus propios corazones no regenerados para decir que de ellos proviene toda maldad. Como hablábamos en Santiago,
Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Todo viene del corazón del hombre y el pecado nace cuando nuestras propias concupiscencias gestan la tentación y nosotros cedemos ante la tentación y pecamos. ¿Y qué trae como consecuencia el pecado? La muerte, la condenación. Entonces, no hay que buscar en otro lugar. Hablando de la caída, debemos decir entonces y recordar que las personas que están sin Cristo, y vamos a aplicar un poquito más la semana que viene con respecto al otro párrafo, las personas que están sin Cristo, no por lo siguiente: Alejandro me está predicando, yo estoy sin Cristo, y él me dice, mira, pero ¿por qué tú no buscas a Dios? Esa persona no va a responder, no, porque ¿sabes qué? Dios no me ha dejado buscarle, se me ha escondido. Él me incapacitó. Yo, como impío, le voy a decir es que no quiero. Eso es estupidez, eso es fanatismo, eso es religión, eso es... ¿Qué otras excusas dan? No, eso es mentira. Ay, qué fino, me voy para el infierno, qué fino, me voy para el infierno con mujeres. Ay, voy a ser más feliz en el infierno. No es esos son los argumentos que dan las personas que están sin Cristo. Y se deleitan en eso, no quieren. Mira, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que te cases, por ejemplo. Porque eso es bueno delante de los ojos de Dios, eso agrada. ¿Y qué me importa lo que diga Dios? ¿Para qué casarme? Eso es un papel y ya. No le importan esas cosas. Rechazan a Dios voluntariamente, es una hostilidad contra Dios. Lo quieren así. Y ese es el énfasis, no confundamos eso. Gramaticalmente, el énfasis que quiere dar Pablo en esta doctrina es que así hubiese una posibilidad de querer, no pueden. No pueden querer y no pueden ir a la función de Dios. Insisto con lo de la puerta. Dios te dio permiso, pasa. Y la persona muerta en sus delitos y pecados va a ir en sentido contrario. O sea, Dios le dice, yo te voy qué sé yo, te alumbro el camino para que veas que hay un precipicio. Y como está su corazón inclinado al mal, se va a su precipicio. No le importa nada. Por eso es que es tan determinante Romanos 3. Sepulcro abierto es su garganta, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Estamos hablando de dos tipos de personas, una sola raza, la humanidad, pero dos tipos de naturalezas diferentes. Entonces entramos a lo de, tiene dos voluntades, ¿no? Estábamos en la clase de Cristología ya y estamos hablando de la unión hipostática, entonces hablando de los concilios, que si dos voluntades de Cristo, una voluntad, bueno. Pero en este caso particular sí podemos decir con autoridad que el hombre, aunque es una sola raza, siendo una humanidad, un conjunto de personas, hay dos tipos de personas. Los creyentes que han nacido de nuevo y los impíos. Los regenerados y los no regenerados. Los que se le ha dado una nueva naturaleza y los que siguen en su naturaleza normal, afectada por el pecado. Pero sabemos que algunos que nos llamamos cristianos y profesamos estamos aquí diciendo que no tenemos las mismas consecuencias del pecado como los impíos. Y permítanme presentarle brevemente por qué nosotros podemos decir eso. ¿Por qué es que nosotros podemos decir que ya yo no soy esclavo del pecado, aunque peco? Permítame, mi amado amigo, decirte por qué los cristianos pueden decir que ahora ellos pueden buscar a Dios. En primer lugar, porque han nacido de nuevo. Porque han nacido de nuevo. Dios los ha hecho nacer de arriba. Pero ese nacimiento de arriba se dio a través de algo. Un día nos hablaron de Cristo, de su gloria, de su obra, y Dios nos llevó a Cristo. Fue Dios que nos llevó a Jesús, de lo contrario yo mismo no hubiese podido ir voluntariamente. ¿Cómo me atrajo? A través de la predicación del Evangelio. Y yo escuché el Evangelio, Dios abrió mi entendimiento y yo pude creer. Sí, eso es algo difícil porque tú dirás, bueno, si Dios no me abre el entendimiento a mí, no, pero tu responsabilidad no es saber si Dios te abre el entendimiento a ti o no, déjale eso a Dios.
Deja eso para que tú madures en la fe como una doctrina. Lo que tú debes saber es que debes buscar a Dios, porque el único medio para que tú seas salvo de tu pecado y de la condenación eterna es que Cristo te salve. Y eso es creyendo en Cristo el Señor. El creer va a ser una expresión pública y contundente de que el Señor está obrando en ti. Y tus frutos van a sellar, van a patentar aquella profesión de fe que una vez hiciste. Por eso, como tú no puedes hacer nada, mi amado amigo, como no puedes hacer nada de nada, es lo que mi recomendación es la siguiente. Pídele a Dios que te salve. Hemos aprendido, ¿quién es el que puede llevarte a Cristo? Dios. Dile, Dios, llévame a Cristo, sálvame. Y quiera Dios, a través de esta predicación, dar vida a tu alma. Quiera salvarte. Quiera traer arrepentimiento. Entonces tú podrás decir en otro momento con convicción, ok, yo estaba muerto, pero Cristo me dio vida. Sí, yo no podía buscar a Dios de ninguna manera, pero Dios me llevó a Cristo. Yo creí al Evangelio y el Señor obró en mí. Entonces podrás gozarte tú de esta doctrina como se gozan los creyentes. Yo no podía. Lo que era imposible para mí, para Dios era posible y lo hizo conmigo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque básicamente lo que necesitamos es eso. ¿En qué vas a creer en Cristo? En que sin Cristo te vas a ir al infierno por tus pecados. Pero Cristo, todo lo bueno, en contraste con estas personas, lo era Cristo. Cristo era completamente dispuesto al bien. Cristo era totalmente capacitado para el bien. Cristo era totalmente inclinado al bien. Él no se oponía al mal, al bien. Él se oponía al mal. Y el oponerse al mal le dio los méritos necesarios para estar delante de Dios. Cosa que tú no podías hacer. Y si tú no lo podías hacer, Cristo lo logró. ¿Por qué vas a orar? Señor, dame lo que Cristo hizo a mi favor. Pero no solamente eso, sino que Cristo necesariamente fue a la cruz a morir por nuestros pecados, por los pecados de los que creen. Y siendo muerto en la cruz, llevó su ira y se hizo justicia de Dios. Tu lugar era la cruz, pero Cristo lo llevó, si tú crees en Él, para la salvación de tu alma. Mi amado hermano, este es el Evangelio y lo repito a todos ustedes, aunque muchos o la mayoría de ustedes hagan profesión de fe, porque necesitamos recordar eso, que no es por tus méritos, que si fuese por ti estuvieses muy mal. Si fuese por ti estuvieses todavía revolcándote en tu pecado, de manera que no tienes nada de qué gloriarte en ti mismo. No tienes por qué pisar al otro, como si tú mismo fueses bueno en sí mismo. No, todo lo recibiste de Dios. Por eso es que la humildad debe llevar tu corazón y de ahora en adelante buscar el bien, porque Cristo te salvó. Por eso es que debe haber una diferencia con el mundo, porque los hijos de Dios dan frutos buenos. Por eso es que debe haber una diferencia con el mundo, porque ahora los hijos de Dios desean profundamente hacer la voluntad de Dios, anhelan lo bueno. Entonces, cuando en tu corazón estés deseando lo malo, arrepiéntete, vuélvete al Señor, reconsidera que no estás cumpliendo con ese deseo el propósito por el cual fuiste creado, comunicar la gloria de Dios y deleitarte en eso. Solteros, que su vida esté puesta entonces en mujeres regeneradas, que aman y temen al Señor, que pertenecen al mismo reino que tú. Solteras, que tu mirada entonces esté puesto en lo que Dios desea y no lo que desea tu perverso corazón, aún manchado de pecado. ¿Por qué? Porque son mundos totalmente diferentes, naturalezas diferentes. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Ven lo importante de esto en esencia? Además nos dice esta doctrina, para seguir aplicándola, es que hay personas allá afuera que se están perdiendo. Tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo se está perdiendo en sus pecados. Porque aunque nosotros hemos visto su naturaleza inclinada al mal, la semana pasada también vimos que la condenación fue la muerte, muerte eterna. O sea, se me hace inconcebible pensar en que una persona que se está inclinado al bien, que ha sido regenerado y que busca hacer la voluntad de Dios, no tenga
la misma pasión de Dios por aquellos que se van al infierno. Salvar es algo bueno. Y si tú no buscas lo bueno, ¿cómo estarías dando frutos buenos? Entonces, mi amado hermano, tú sabes que el único que puede romper ese poder del pecado es Cristo Jesús. Entonces predica el Evangelio. Predica la verdad que te salvó a ti. Y date cuenta, examínate, ¿estoy yo así? Y si tú dices, Dios me salvó, bueno, ve cómo puedes tú, a la luz de esta misma verdad, buscar que Dios salve a otros. Usar el medio que Dios estableció para que las personas vengan a Cristo, para que el Padre los traiga, que es la predicación del Evangelio. Así que mi amigo, tú que nos visitas, ven a Cristo, necesitas arrepentirte. Pero tú, mi hermano, esto es una verdad. Cuida tu santidad, cuida cómo te relacionas con el mundo y busca a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego que tu palabra haga lo que solamente ella puede hacer. Sálvalo, Señor. Pero también te ruego que a nosotros nos vuelvas a salvar de nuestra maldad, nuestra inclinación al mal, en desear cosas mundanas y no tu voluntad y tu gloria y lo que promueva el avance de tu reino, Señor. Ten piedad de nosotros, perdónanos una vez más y ayuda a tu pueblo a seguir en adoración a ti. En Cristo Jesús. Amén.